Me dijo que me amaba. Y luego me destrozó, lentamente, como si yo fuera algo descartable. 6 meses después, hice algo que le costó $40,000. Y a mí, el peso de una culpa inesperada. Si alguna vez tuviste que recoger los pedazos de tu alma tras una relación tóxica, esta historia es para ti. Dale like, comenta tu parte favorita y suscríbete, porque aquí, la justicia llega aunque duela, y a veces, cuesta exactamente lo que ellos merecen perder. Mi nombre es María. Y esta no es una historia de amor. Es una historia de sobrevivencia. Durante un año, estuve atrapada en la órbita de un hombre que se hacía llamar Diego. Para el mundo exterior, él era un sol, carismático, brillante, el tipo de hombre que entra en una habitación y atrae todas las miradas. Su sonrisa era un arma de seducción masiva, y yo, como tantas otras antes que yo, caí rendida ante ella. Nuestros primeros meses fueron un torbellino de intensidad. Me inundó de atención, de regalos, de promesas. Me hizo sentir como si fuera la única mujer en el planeta. Me habló de un futuro juntos, de una casa, de una vida. Me vendió un sueño, y yo se lo compré todo. Lo que no sabía es que, bajo esa fachada de hombre perfecto, se escondía un agujero negro de inseguridad y maldad, un monstruo que necesitaba devorar la luz de los demás para poder brillar. Descubrí su verdadera naturaleza de forma gradual, en pequeñas dosis de veneno que yo, estúpidamente, confundía con amor. El abuso verbal era su especialidad. Sutil, casi imperceptible al principio. Comenzó en la intimidad, en los momentos en que yo debería haberme sentido más segura. Una noche, después de hacer el amor, mientras yo yacía a su lado, vulnerable y feliz, él se giró y me dijo, con una sonrisa burlona, deberías aprender a hacer el amor como mis ex, eran mucho más apasionadas. La palabra me golpeó como un latigazo. Sentí como la calidez de mi cuerpo se convertía en hielo. Otra vez, mientras me probaba un vestido nuevo para una cena, emocionada, él me miró de arriba abajo y soltó, con ese cuerpo tan delgado pareces una adicta, ¿no puedes ganar un poco de peso? Das una imagen lamentable. Dejé el vestido en el armario. No volví a ponérmelo nunca. Y luego estaban los ataques a mi inteligencia. Si yo expresaba una opinión sobre política o arte, él la descartaba con un gesto de la mano. Tú no sabes de eso, María. No eres tan lista como piensas. Deja que los que sí entendemos hablemos. Cada palabra era un ladrillo en el muro que él construía a mi alrededor. Un ladrillo de duda, un ladrillo de inseguridad, un ladrillo de vergüenza. Y yo, confundida, atrapada en su red de carisma y crueldad, creía que el problema era yo. Pensaba, si fuera más guapa, más inteligente, más apasionada, entonces él me querría de verdad. Entonces, el hombre encantador del principio volvería. Pero no volvió. Solo empeoró. El abuso invisible, el que no deja marcas en la piel pero sí en el alma, dio paso a algo más oscuro. El control se volvió su obsesión. Revisaba mi teléfono. Cuestionaba a mis amigas, hasta que dejé de verlas para evitar sus interrogatorios. Controlaba mi dinero, convenciéndome de que él era mejor administrando las finanzas. Mi mundo se fue encogiendo, hasta que solo existía él. La primera vez que me puso una mano encima fue en una fiesta. Era el cumpleaños de uno de sus amigos. El ambiente era ruidoso, lleno de gente que reía y bebía. En un momento, él me llevó a un rincón y me ofreció una pastilla. Tómala, me dijo. Te divertirás más. No, Diego, gracias. No consumo esas cosas. Su rostro se endureció. La sonrisa desapareció. ¿Qué pasa? ¿Eres demasiado buena para divertirte conmigo? Si me amaras, lo harías. Todas mis ex lo hacían. No soy tu ex, Diego. Y te amo, pero no voy a hacer esto. Su reacción fue instantánea. Me agarró del brazo con una fuerza que me asustó y me empujó bruscamente contra la pared del pasillo. Mi cabeza rebotó contra el yeso. Eres una aburrida, siseo, su rostro a centímetros del mío. Una mojigata inútil. Me avergüenzas. No dejó marcas visibles. Ni un solo moretón. Pero el miedo que sentí en ese momento, el terror de ver la violencia pura en los ojos del hombre que decía amarme, ese no se borra tan fácil. La manipulación se convirtió en su juego favorito.
Descubrí que, mientras me decía que yo era el amor de su vida, escribía a sus ex a escondidas. No eran mensajes inocentes. Eran conversaciones subidas de tono, llenas de nostalgia y de promesas veladas. Cuando lo enfrenté, con las pruebas en la mano, no pidió perdón. No mostró ni una pizca de remordimiento. Simplemente, me miró con una frialdad absoluta, como si yo fuera una empleada a la que iba a despedir. Y me dio un ultimátum. «Veo que has estado espiando mis cosas», dijo, cruzándose de brazos. «Esta desconfianza es insoportable. Ya no puedo vivir así. Tienes 2 semanas para recoger tus cosas e irte de mi casa». Mi casa. La casa que yo había decorado. La casa donde yo cocinaba, limpiaba, donde yo había invertido mi tiempo y mi amor. De repente, ya no era mía. Yo era una inquilina a la que se le había acabado el contrato. Huir para vivir. Esas 2 semanas fueron las más largas y silenciosas de mi vida. Vivimos como 2 fantasmas en el mismo espacio, sin tocarnos, sin hablarnos. Empaqué mi vida en 2 maletas, la humillación y el miedo como mis únicas compañías. No tenía a dónde ir. Mi familia vivía en otra ciudad, y nunca habían entendido la naturaleza de mi relación con Diego. Para ellos, él era ese chico tan encantador. ¿Cómo explicarles el infierno invisible en el que había estado viviendo? El día que se cumplió el plazo, salí de esa casa y no miré atrás. Con el poco dinero que tenía, pagué un par de noches en un hostal barato. Y desde esa habitación anónima y desoladora, toqué fondo. Lloré durante días. Lloré por la mujer en la que me había convertido, una sombra asustada, rota, sin un céntimo y sin un lugar en el mundo. Me sentía invisible. Fue en el punto más bajo de mi desesperación cuando encontré una luz. Un folleto en un centro comunitario sobre un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Llamé, mi voz un hilo tembloroso. Y me abrieron la puerta. El refugio no era un lugar triste. Era un lugar de guerreras. Un lugar lleno de mujeres que, como yo, habían sobrevivido. Escuché sus historias. Historias de moratones visibles y de cicatrices invisibles. Historias de manipulación, de control, de miedo. Y en sus relatos, empecé a ver el reflejo del mío. Comprendí que no estaba sola. Comprendí el patrón. El ciclo del abuso. Y lo más importante, gracias a las terapeutas y a mis compañeras, empecé a entender la verdad más liberadora de todas: no era culpa mía. Diego era un abusador. Un narcisista. Un monstruo con cara de hombre. Y yo había sobrevivido. Lentamente, pieza por pieza, empecé a reconstruirme. La información que lo cambió todo llegó 6 meses después. 6 meses de una paz precaria pero real. Tenía un pequeño apartamento alquilado, un trabajo estable como administrativa y, por primera vez en mucho tiempo, dormía por las noches sin miedo. Una tarde, recibí una llamada de una antigua amiga en común. Hablábamos de vez en cuando, pero siempre con cautela. «María, no sé si debería contarte esto», empezó, su voz llena de dudas. «Dime, Sara, ¿qué pasa?» «Es sobre Diego», dijo. «Me enteré de algo. Resulta que está recibiendo una beca del gobierno para estudiantes a tiempo completo. Una ayuda bastante generosa para que pueda terminar su máster sin tener que trabajar». «¿Y?», pregunté, sin entender a dónde quería llegar. «El problema», continuó Sara, «es que también está trabajando. A escondidas. En una consultora, a tiempo completo. Gana un sueldo muy bueno. Y se lo está ocultando al gobierno». Me quedé en silencio, procesando la información. En mi país, eso es fraude. Es ilegal. No puedes recibir dinero del Estado para estudiar a tiempo completo, al mismo tiempo, tener un trabajo a tiempo completo. Es robarle al sistema. Robarle a todos. Cuando colgué el teléfono, algo se encendió dentro de mí. No fue una explosión de rabia. No fue un deseo de venganza inmediato. Fue una certeza. Una calma absoluta. Una pieza del puzzle que encajaba en su sitio. El hombre que me había acusado de ser una carga, que me había hecho sentir pequeña por no ganar tanto como él, era un estafador. Su vida de éxito, su superioridad moral, todo estaba construido sobre una mentira. Una parte de mí quería dejarlo pasar. Olvidarlo.
Seguir con mi nueva vida y protegerme. Asegurarme de que él jamás volviera a buscarme. Pero otra parte, quería justicia. No solo por mí. Por el sistema que estaba estafando. Por la próxima mujer que cayera en sus redes, seducida por una vida de éxito que era, en parte, un fraude. Esa noche, apenas dormí. Me debatí entre el miedo y el deber. ¿Me estaba convirtiendo en una persona vengativa? ¿Me rebajaría a su nivel? Pero por la mañana, al ver mi propio reflejo en el espejo, ya no vi a una víctima. Vi a una superviviente. Y una superviviente tiene la obligación de asegurarse de que el monstruo no siga cazando. El lunes por la mañana, hice la llamada al número de denuncias anónimas de la agencia gubernamental que otorgaba las becas. Mi voz era firme, mi discurso, claro y conciso. Expliqué la situación. Di el nombre completo de Diego, su universidad, el nombre de la empresa donde trabajaba en secreto. Les di fechas. Les di detalles. Tenía pruebas circunstanciales, pero la información era tan específica que sabía que sería suficiente para iniciar una investigación. La persona al otro lado de la línea me escuchó en silencio. Gracias por su llamada, ciudadana. Lo investigaremos a fondo. Y colgué. Había plantado la semilla. Ahora, solo tenía que esperar. Un mes después, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de texto de Sara. Era solo un enlace a una noticia local. Investigan a un estudiante por fraude masivo en el programa de becas. No mencionaban el nombre de Diego, pero mi corazón dio un vuelco. 2 semanas después, llegó el segundo mensaje de Sara. Lo han pillado. Un amigo que trabaja en la universidad me lo ha confirmado. Tiene que devolver todo el dinero de los últimos 2 años. Con intereses. Hice un cálculo rápido. La beca, más los intereses. Serían casi $40,000. Una suma que sabía que él no tenía. Una deuda que lo ahogaría durante años. Y lo primero que sentí, no fue alegría. No fue la satisfacción de la venganza. Fue vértigo. Un mareo tan intenso que tuve que sentarme. ¿De verdad había hecho yo eso? ¿Había pulsado el botón que había detonado la vida de otra persona? Por un momento terrible, me sentí como él. Una destructora. Pero entonces, cerré los ojos. Y recordé. Recordé su voz llamándome inútil. Recordé sus dedos apretando mi brazo. Recordé el frío de la pared contra mi espalda. Recordé el terror. Recordé el refugio. Recordé a las otras mujeres, a sus historias, a sus lágrimas. Y entonces, entendí. Yo no había arruinado su vida. Él la había arruinado solo, con sus mentiras, su arrogancia y sus delitos. Yo no había creado el incendio. Yo solo había activado la alarma antiincendios para que todo el mundo viera las llamas. La culpa se fue disipando, reemplazada por una paz sombría. No era solo por mí. Era por todas las que no pudieron hablar. Por todas las que aún están atrapadas con su propio Diego. Meses después, ocurrió el clímax silencioso de esta historia. Iba caminando por el centro de la ciudad, de vuelta a casa después del trabajo. Y lo vi. Estaba al otro lado de la calle, esperando para cruzar. Estaba más flaco. Su ropa, antes siempre impecable, se veía arrugada. Tenía el rostro cansado, la arrogancia de su mirada reemplazada por una nube de preocupación. La vida, al parecer, le había pasado factura. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Me reconoció. Vi un destello de pánico en sus ojos, de rabia, de vergüenza. Yo no le sostuve la mirada. No sentí la necesidad de hacerlo. No sentí odio. No sentí satisfacción. No sentí nada. Simplemente, cuando el semáforo se puso en verde para mí, crucé la calle en paz y seguí mi camino, sin mirar atrás. Y por primera vez desde que lo conocí, me sentí completamente, absolutamente, irrevocablemente libre. Él ya no era un monstruo en mi cabeza. Era solo un hombre cansado al otro lado de la calle. Un extraño. La justicia no siempre grita. A veces, llega en forma de silencio. De un formulario de denuncia. De un expediente administrativo. De un número con 4 ceros que le enseña a alguien que el daño que haces, tarde o temprano, siempre tiene un precio. Denunciarlo no borró las cicatrices de mi pasado. Pero me devolvió el control de mi presente.
Y con eso ya fue más que suficiente. ¿Tú también tuviste que reconstruirte desde el dolor? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Porque aquí, cada historia no es solo venganza. Es liberación.